¿Qué tal? Yo soy Erzsébet Javive y el día de hoy escucharemos la historia de una mujer envuelta en una controvertida situación, donde una palabra lo puede cambiar absolutamente todo y una mentira no arregla nada. O al menos eso es lo que nos cuenta Mackenzie. Veamos su caso. Todo era simplemente perfecto. En mi vida nada podía estar mejor. Vivía en una hermosa casa alejada de los suburbios de Ciudad Sim. Tenía un esposo maravilloso, 2 hijos hermosos y un trabajo de ensueño como diseñadora de moda. Todo, como dije en el principio, era simplemente perfecto. Lástima que no se puede tener un arco iris sin una tormenta. Una mañana, luego de despedirme de Ben, me encontraba camino a la guardería para dejar a Lily y a Tom e irme a trabajar. ¿Quién iba a creer que todo iba a cambiar esa mañana? La nueva chica que trabajaba en la guardería, Angela, era todo un amor. E incluso Lily la amó desde el primer instante, así que me fui tranquila y sin mucho apuro. Ese día todo estuvo tranquilo. Fui al estudio, terminé mi trabajo, recogí a Tom y a Lily en la guardería para volver a casa y encontrarme con Ben para cenar todos en familia. Y así transcurrió toda la semana sin ningún inconveniente. Hasta que un día me llegó un pedido urgente de un cliente muy importante que iba a requerir que me quedara hasta tarde en el estudio. Así que contraté a Angela para que al terminar su jornada se llevara a los niños a casa y se encargara de ellos hasta que yo llegara. Ya nos teníamos más confianza y ella agradeció la oportunidad de hacer unos simoleones extra, así que en teoría todo estaba bien. Esa tarde recibí una llamada de Rachel, la hermana de Ben. Parecía estar bastante alterada. Me pidió reunirnos urgentemente y así que, sin pensarlo mucho, quedamos de vernos en un café del centro comercial Atardecer. ¿Qué sucedió, Rachel? Fue lo primero que pregunté al verla tan triste, y ella solo me abrazó y se echó a llorar sobre mi hombro. Rachel y yo siempre fuimos muy buenas amigas. Ella era una excelente mujer y me hacía compañía cuando necesitaba de una amiga que no me juzgara y me guiara a ser mejor persona. Él me está engañando. ¿De quién hablas, Rach? De Alex. Él me está engañando. Estaba en shock. Alex era el prometido de Rachel, un político adinerado que, hasta antes de aquel incidente, parecía cumplir con todas sus expectativas. Eso del engaño me parecía muy desconcertante. Invité a Rachel a sentarse y le pedí un frappuccino. Mientras ella se calmaba, le pedí que me explicara un poco más sobre el asunto. Ella sorbió su nariz y, sin muchos ánimos, me explicó. Hace tiempo que llegué a casa muy tarde. Antes pensaba que era por trabajo, pero no es así. Contraté a un detective privado y me dio estas fotos, donde sale besándose y muy acaramelado con otra mujer. Alex se ve claramente porque está de frente, pero la chica no. Solo sé que es pelirroja. Rachel me mostró las fotos y quedé bastante sorprendida. Yo sabía quién era la chica. Se trataba nada más y nada menos que de Angela, la maravillosa niñera que en estos momentos se encontraba cuidando a mis hijos. ¿Que cómo lo sabía? Fácil. En primer lugar, por ese estilo peculiar de cabello pelirrojo. Y en segundo, porque llevaba puesto un atuendo que yo misma le había confeccionado como un regalo. No había otro atuendo igual en toda Ciudad Sim, así que tenía que ser ella. ¿Conoces a esa chica? Me preguntó. De seguro fue al ver mi reacción. No, claro que no, ¿cómo crees? Si supiera quién es te lo diría. Mentí. Pero, ¿qué podía tener de malo? Era solo una mentirita blanca. Mi intención no era mala. Era simplemente que no quería hacerla sentir peor de lo que ya se sentía. Esa noche, al llegar a casa y luego de que Angela se marchara, no pude dormir bien. Solo pensaba en lo que sabía y en cómo podía solucionar este enredo. Angela se había vuelto una persona importante en mi vida y en la de mis hijos.
Pero Rachel era lo más cercano que tenía a una hermana. ¿Qué debía hacer? ¿Y si se enteraba de que su prometido la engañaba con mi niñera? ¿Y si me acusaba de cómplice? Esa y otras muchas más preguntas rondaban por mi cabeza día y noche. Ben me preguntaba el porqué de mi estado de ánimo y me animé a contarle el problema de su hermana, mas no el problema en el que me encontraba envuelta. Los días transcurrieron así: llevar a los niños, ir al trabajo, tratar de volver muy tarde a casa y evitar pensar en mis problemas. Pero no era tan fácil cuando había tanto en juego. Un día como cualquiera, decidí volver más temprano que de costumbre a casa. Decidí sorprender a Angela y a los niños. Pero la única sorprendida fui yo. Ben se encontraba en una situación bastante comprometedora junto a Angela. Creo que tardaron un tiempo en darse cuenta de mi presencia porque simplemente me quedé helada, sin saber cómo reaccionar. Me sentí completamente devastada y humillada, como si estuviera pagando por mis mentiras. Cuando pude salir del shock, le solté una bofetada al sinvergüenza y a la otra suripanta esa. Y totalmente alterada salí de casa. Pero justo en ese momento, como si todo estuviera en mi contra, me encontré con Rachel, quien había venido a visitarme cantando victoria porque al fin había descubierto quién era la mujerzuela con quien su esposo la engañaba. Claro, fue cuestión de tiempo para que ella se diera cuenta de todo. Ben había salido corriendo tras de mí sin saber siquiera qué excusa inventar. Y Angela, con la poca vergüenza que le quedaba, también había salido, aunque con la intención de huir del sitio lo antes posible. Ya se podrán imaginar la reacción de Rachel al ver a su hermano con la misma mujer. Y sí, peor aún al enterarse que era la niñera que llevaba un tiempo cuidando a mis hijos. Se sintió traicionada y no la culpo. Y yo por mi parte me sentía avergonzada, a la par que muy humillada. Las cosas resultaron muy mal al final. Perdí a mi mejor amiga y a mi amado esposo por una simple mentirita blanca. Por supuesto, sé que ellos también tuvieron su parte de responsabilidad en todo esto, pero bueno, eso no me toca a mí juzgarlo. Al día de hoy estoy divorciada de Ben y no sé nada de Rachel, Angela o incluso de Alex. Me mudé a la isla misteriosa, lejos de todos mis errores, y vivo una vida tranquila junto a mis hijos. Ahora compartimos más tiempo juntos y son el único motivo que tengo para ser feliz. Renuncié a mi trabajo en el estudio y ahora trabajo de forma independiente, pero aún estando lejos de todo, cada día de mi vida sigo recordando mis errores. Ahora solo me queda esmerarme para cambiar y olvidar, y así quizás algún día poder regresar. Hasta aquí llega nuestra historia de hoy. ¿Qué piensas de este caso? ¿Qué tanto fue Mackenzie responsable de lo que le sucedió? ¿Qué consejo le darías para que pueda superar su pasado? Déjame saber tus comentarios. Y no olvides que tú también puedes enviar tus relatos. Puedes hacer clic en la i que aparece en pantalla para más información. Volveremos próximamente con más historias en Casos de la Vida Sim. Hasta pronto. Something changed.